Buenas noches, queridos estudiantes. Bienvenidos a su clase de Derecho Inmobiliario Registral de este programa de monográfico de la Universidad Organización y Método OIM en la sede de Puerto Plata. En nuestro encuentro de hoy, pues siguiendo con la programación que tenemos como parte de el seguimiento de los temas del currículum preparado para este proceso de monográfico, hoy tendremos el saneamiento inmobiliario. Primero, en nuestra última clase que trató sobre el tema de derecho inmobiliario registral, estuvimos viendo lo que era el derecho de propiedad, que son las prerrogativas más amplias que puede tener una persona sobre una cosa. En este caso, siguiendo la teoría francesa del artículo 544 del Código Civil. Pero en este caso, aplicándola al derecho inmobiliario, que es el derecho sobre las cosas que no se mueven. En esa clase, pues tuvimos una discusión y socializamos el tema relativo a la titularidad del Estado conforme a nuestro sistema de registro de la propiedad inmobiliaria Torrens, que parte del principio de que el Estado es propietario desde dos perspectivas muy distintas. Una de ellas es que el Estado es propietario por origen, pues nuestro sistema de registro de la propiedad, que es el Torrens, establece que el Estado dominicano es propietario de todos los inmuebles que ocupan el territorio de la República Dominicana y que para demostrar una titularidad diferente a la que el Estado posee por origen, pues debe agotarse el procedimiento judicial de orden público llamado saneamiento inmobiliario. Es decir, el Estado, aquí en República Dominicana, nunca podremos decir o podríamos decir que hay inmuebles que no tienen dueño porque sí lo tienen, y es el Estado dominicano, por un principio de nuestro sistema de registro de la propiedad que rige la forma en que nacen, se constituyen y viven, o sea, todos los derechos inmobiliarios en la República Dominicana a través del sistema de la publicidad inmobiliaria. En el día de hoy, pues vamos a discutir la forma en que se puede lograr la diferencia entre un inmueble y una parcela. Y dirán, bueno, pero parcela esto es un inmueble. Sí, una parcela es un inmueble, pero no todos los inmuebles son parcelas. ¿Por qué? Porque las parcelas es un inmueble que tiene aprobado un plano por la Dirección Regional de Mensura Catastrales que establece que el inmueble existe. En este caso, el objeto sobre el cual va a recaer la publicidad registral. Entonces, estos inmuebles, para que existan conforme lo establece el mismo artículo 108 de la Ley 108 sobre el registro inmobiliario, pues establece que para que se pueda registrar, cuando hablamos de registrar, hablamos de que pueda nacer un derecho de propiedad sobre un inmueble, pues debe el mismo constar con un acto de levantamiento parcelario, que no es más que el plano, que acredite la existencia de los derechos. Pero ¿cómo un inmueble pasa por primera vez a tener existencia en cuanto al objeto? Estamos hablando de inmuebles no registrados, estamos hablando de inmuebles en cuyo derecho de propiedad nace por el transcurso del tiempo, estamos hablando de la prescripción adquisitiva, que de hecho es uno de los temas de los que se va a desarrollar en nuestro monográfico en materia inmobiliaria en esta oportunidad en la sede de Puerto Plata, pues es a través de la figura inmobiliaria, técnica, registral y judicial del saneamiento, el cual es el procedimiento de orden público que tiene como objetivo determinar e individualizar el terreno. Se depuran los derechos por primera vez y sobre él quedan registrados para constituirse con la garantía de la publicidad inmobiliaria los derechos sobre inmuebles. Es decir, pasamos de un inmueble que no existe a un inmueble que sí va a existir. Muchas veces dentro del círculo de abogados que trabajamos esta materia, decimos que cuando saneamos un inmueble, pues le estamos dando acta de nacimiento, otros dicen, bueno, se le está sacando la cédula, otros dicen, bueno, se registra por primera vez. Es buscándole un símil de manera llana de lo que es la figura del saneamiento. Por el saneamiento es un procedimiento de orden público. ¿Por qué es de orden público? Porque el mismo se le impone a todo el mundo. Es decir, el saneamiento está caracterizado porque es oponible a todos, desde que un inmueble nace, a través de la mensura,
aprobada por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales, luego pasa a una etapa judicial. En esa etapa judicial, pues se depura la calidad de quien reclama los derechos, la calidad de quien exhibe la prescripción adquisitiva sobre los mismos, y luego pues se envía al registro de títulos en una tercera etapa para que emita el primer certificado de título que avale por primera vez la existencia de los derechos. En cuanto a sus antecedentes, primero, la antigua Ley de Registro de Tierras, la Ley 1542, no definió en términos conceptuales lo que es la figura de saneamiento. Tampoco la jurisprudencia fue precisa para estos fines, sino que esto quedó en manos de la doctrina. Y la doctrina lo define, o sea, podemos encontrar muchos autores, de hecho vamos a socializar unas cuantas definiciones de saneamiento, pero la que a los fines de lo que quiero transmitir en esta noche, me voy a quedar con dos en particular, una del ex magistrado Víctor Santana Polanco y una del magistrado Rafael Ciprián. Y en cuanto a la que utilizó Víctor Santana, lo definió el saneamiento como el mecanismo objetivo en el sistema de publicidad para llegar al establecimiento del primer certificado de título de cada inmueble. Si nos vamos a otras definiciones, como la que consta en el Tratado de Derecho Inmobiliario del magistrado Rafael Ciprián, lo define como el procedimiento catastral en el cual se reconoce al Estado como propietario originario, en principio, de todas las tierras que ocupan el territorio de la República Dominicana. Pero me voy a quedar hasta ahí y quiero que la observemos con mucho detenimiento. ¿Por qué? Porque para mí es la definición que más se acerca a lo que establece nuestro sistema de registro de la propiedad, que es el Torrens. ¿Por qué? Porque el autor dice que es el procedimiento catastral que se reconoce al Estado como dueño de la cosa. ¿Y qué dice nuestro sistema de registro de la propiedad, el Torrens, en sus principios? Que el Estado es el propietario originario de todos los derechos reales que existen en la República Dominicana. ¿Y qué el autor dice? Bueno, se reconoce que el Estado es propietario por origen, aunque estamos hablando de un inmueble que no tiene registros, pero es una aventura o es un proceso que se lleva frente al propio Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el que está representado en este proceso judicial por la figura del abogado del Estado, quien dice o aprueba si sí o si no. El Estado no tiene objeción de que usted o cualquier solicitante que tenga más de 15 años prescribiendo o 20 años prescribiendo sobre un inmueble no registrado. Quiero hacer mucho énfasis en esto, que esto se aplica a inmuebles no registrados, no que usted tenga, bueno, mire, que me ha pasado preguntas o he tenido la oportunidad de estar en círculo que dicen, bueno, es que yo le compré a una persona, pero que ciertamente tenía únicamente la posesión de los derechos, pero no así el registro. Entonces yo le digo, mire, usted está en calidad de invasor. Y siempre recuerdo, cuando voy a hablar de este tema, es que una vez me tocó en Boca Chica impartir una docencia especializada a unos abogados. Eran abogados que tienen un ejercicio muy próspero en el área de Boca Chica y se dedicaban al tema inmobiliario. De hecho, tenían edificios de apartamentos, tenían casas en alquiler, pero eran terrenos del Estado y donde el Estado tenía títulos de propiedad, es decir, tenía registros. Existía una publicidad que establecía previamente una destinación catastral, que recuerden que lo vimos en nuestra clase cuando hablamos de introducción al derecho inmobiliario, estaba definida una parcela y un dueño. Entonces, cuando tenemos muy definido la existencia de un dueño y tenemos identificado una parcela, o sea, tenemos un inmueble que cumple con los requisitos de publicidad, es decir, yo tengo un plano aprobado que dice cuál es la parcela y tengo un titular inscrito en el registro de títulos que dice quién es que tiene la capacidad y la calidad para disponer de los derechos. Entonces, en este caso, yo les dije, bueno, es que cuando usted está disponiendo o habitando, usted está en calidad de invasor. Yo recuerdo que ahí se armó un tremendo, ¿verdad?, berenjenal, porque decían que no, que cómo va a ser, que inclusive ellos tenían planos
de su propiedad. Y yo le decía, bueno, cuando tenemos un plano que no está aprobado por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales, tenemos simple y llanamente un croquis que establece qué parte usted está ocupando dentro de un inmueble que pertenece al Estado, no como origen, y no quiero aquí que se me equivoque, no por origen es cuando yo tengo un inmueble que no tiene designación catastral aprobada ni plano aprobado. Lo que tenemos es unas personas que están invadiendo un terreno del Estado y que el Estado quizás no ha realizado ninguna acción para reivindicar su derecho de propiedad, pero eso no quiere decir que el derecho de propiedad se perdiera, porque los derechos no caducan. Yo recuerdo que a mí también me hicieron esa pregunta, no, pero que el Estado ha pasado más de 40 años, mi abuelo estaba en esa propiedad aquí en Boca Chica. Y le dije, sí, pero el tema es que la propiedad inmobiliaria registrada no prescribe y no caduca. ¿Por qué utiliza el término prescribe? Porque la prescripción es de doble vía. La prescripción puede ser positiva, en la que le permite adquirir el derecho de propiedad, y también la prescripción puede ser negativa en cuanto es un plazo fatal para usted poder ejercer una acción. Quisiera saber si esto ha quedado claro en cuanto a la prescripción adquisitiva, porque vamos a seguirlo tratando durante el desarrollo de esta clase. Quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna inquietud con relación a los términos de prescripción adquisitiva positiva y prescripción adquisitiva negativa. De ser así, por favor, levanten las manos para poder cederle la palabra y saber o escuchar sus inquietudes. Preguntas con relación a la diferencia entre prescripción adquisitiva positiva y prescripción adquisitiva negativa. Bueno, si no tenemos preguntas, pues continuamos. ¿Qué principio de la Ley 108 se pone de manifiesto en la figura del saneamiento? Pues el principio número 3, que dice que el Estado es propietario originario de todos los terrenos que conforman el territorio de la República Dominicana. Entonces, esta presunción, volviendo a la definición que estábamos trabajando, que establece la doctrina, dice que debe ser liquidada por todo particular que reclame la propiedad o algún derecho sobre los terrenos. Esa presunción, ¿por qué es una presunción? Porque según la ley y nuestro sistema de registro, pues es el Estado el propietario. Pero hay dos realidades fundamentales en materia inmobiliaria. Una realidad es la realidad extrarregistral, que es todo lo que ocurre fuera del registro de títulos. Fuera del registro de títulos, usted tiene una persona que tiene 40 años, viviendo de manera pacífica, ininterrumpida, a título oneroso y en calidad de propietario. Sin embargo, para la realidad del registro, simple y llanamente, el inmueble no existe y el inmueble pertenece al Estado por origen. Entonces, estas dos realidades, una fuera del registro, es que yo tengo una persona que ha adquirido el derecho de propiedad por el paso del tiempo. Es decir, tiene el ánimus de la cosa. El ánimus es que él tiene el dominio de la cosa y se siente dueño de la cosa, pero para registro su derecho no existe. Entonces, ¿qué vía utilizamos para poder hacer coincidir estas dos realidades? La realidad registral, que es lo que está dentro del registro de títulos, y la realidad registral, que es la que está dentro del registro de títulos, pues a través de la figura del saneamiento. Pues esta figura persigue, en esencia, dar cumplimiento efectivo al principio sagrado del derecho de propiedad inmobiliario, que se encuentra en la Constitución, que establece que es de orden público y el cual está dirigida contra el Estado, y en el mismo no hay ni demandantes ni demandados, sino lo que tenemos son reclamantes, quienes frente al propio Estado le dicen, mira Estado, yo he estado ejerciendo el derecho de propiedad sobre este inmueble, he estado en calidad de propietario, he estado usufructuando la cosa y nunca he recibido una oposición de tu parte como en tu ejercicio de derecho de propiedad, y es por esto que este derecho de propiedad que yo tengo sobre este inmueble, yo lo quiero hacer valer
dentro de las pruebas que se permite que son de orden público en este proceso, para entonces yo poder regularizar la propiedad. La base legal del saneamiento pues está contenida en los artículos del 20 al 27 de la Ley de Registro Inmobiliario, del 115 al 131 del Reglamento de los Tribunales y del 142 al 145 del Reglamento de Mensuras y del 27 al 75 del Reglamento General del Registro de Títulos. Esta base legal pues es para toda la normativa inmobiliaria, pero va a llegar, vamos a ir avanzando porque vamos a llegar también a todas las normativas civiles que también van muy de la mano en este proceso. Con relación a la ley, pues el artículo 1 establece un objetivo muy preciso de esta ley. Y esta ley, que se denomina de registro inmobiliario, tiene por objeto regular el saneamiento y el registro de todos los derechos reales inmobiliarios, así como las cargas y gravámenes susceptibles de registro en relación con los inmuebles que conforman el territorio de la República Dominicana. Y también garantizar la legalidad de su mutación. ¿Por qué es competente el registro de títulos a partir del primer registro que se consiga con el saneamiento? Porque dice la ley en ese artículo que acabamos de leer que luego del saneamiento, te lo dice en otras palabras, esto es interpretativo, debe crear el marco jurídico para que las operaciones inmobiliarias se den. Es decir, cuando dice aquí la legalidad de su mutación o afectación, es que si se vende mañana ese inmueble que se aprobó por un saneamiento, lo puede hacer a través del registro de títulos, de una operación administrativa. Si mañana se afecta el inmueble por una declaratoria de utilidad pública, por una hipoteca, por cualquier derecho real accesorio, pues la jurisdicción de esta que establece la ley 108 es competente para conocer todo lo relativo a la mutación y a la afectación de un derecho de propiedad registrado luego de la figura del saneamiento. Es tanto así que cuando nos vemos todo el tema técnico de mensuras, si hay contestación, cuando una persona empieza la mensura para saneamiento, y puede ser que un vecino diga, no, mira, tú estás reclamando un derecho de propiedad sobre un inmueble que a mí me pertenece, inmediatamente ya la contestación es competencia del Tribunal de Tierras. Inclusive si usted se está deslindando, que es nuestro tema para la próxima clase, que nacen a partir de inmuebles registrados, porque aquí estamos hablando de inmuebles no registrados y que yo los voy a regularizar para poder tenerlos registrados. Y para hacerlo por primera vez, para regularizar un inmueble y registrarlo por primera vez, se utiliza la figura del saneamiento. El saneamiento tiene un carácter erga omnes, es decir, que se le impone a todo el mundo y se dirige frente a todo el mundo, ya que en él se ponen en causa no solamente a las personas citadas por sus nombres en el emplazamiento, sino a todos aquellos a quienes puede interesar, teniendo facultad el Tribunal de Tierras aún para suscitar de oficio acciones y derechos no ejercidos o no invocados por las partes. Es por eso que les decía ahorita, recogiendo el punto que les decía, es que cualquier reclamación luego de la mensura es competencia del Tribunal de Tierras, hasta discutir quién es realmente el propietario con calidad para poder reclamar los derechos. Y aún así, si el tribunal entiende o estima que ninguna de las partes que está reclamando el derecho de propiedad lo puede simple y llanamente, como lo ha decidido la costumbre, ¿no?, la jurisprudencia, lo registra a nombre del Estado. El saneamiento consta de varias etapas y antes de involucrarnos en las etapas, vamos a ver quién tiene calidad para poder iniciar el procedimiento de saneamiento. La calidad viene dada por el tipo de reclamación que se está realizando y todo el que tenga interés en un terreno no registrado tiene derecho a reclamarlo, incluyendo al propio Estado Dominicano. En el caso del saneamiento, no es necesario el Ministerio de Abogados, a menos que técnica o jurídicamente se torne litigioso. Pero esa persona
a pesar de que la ley te dice que cualquiera que tenga interés, el interés tiene que probarse en materia jurídica. No es que mañana yo voy a llegar y voy a decir, ay, no, mira, me interesa esta playa, no está registrada, yo la voy a registrar porque sí, porque dice que toda persona tiene interés. Pero ese interés en materia de derechos de propiedad se encuentra regulado o supeditado a la prescripción adquisitiva. El interés para poder reclamar un derecho inmobiliario sobre un inmueble con la finalidad de sanearlo por primera vez debe estar acompañada de un interés. Ese interés debe estar acompañado por una prescripción adquisitiva que pueda demostrarse que usted ha adquirido el derecho de propiedad por el paso del tiempo. Para que una persona física o moral o el propio Estado dominicano reclame la adjudicación de un terreno, deben realizarse las gestiones y diligencias que rigen los artículos del 25 al 27 de la ley, e incluyendo los artículos del 2229 hasta el 2269 del Código Civil Dominicano. Pero yo le quiero hacer una pregunta a ustedes para evaluar un poco lo que hemos ido trabajando esta noche. Si el Estado Dominicano decide mañana que va a sanear un derecho, debe demostrar que tiene prescripción adquisitiva el propio Estado. A ver, ¿qué nos responde del grupo? ¿Qué nos dice? Repito la pregunta. Si el Estado Dominicano mañana decide que quiere sanear una parcela, un inmueble, mejor dicho, para convertirlo en parcela registrada, el Estado Dominicano debe utilizar la figura de la prescripción adquisitiva. A ver, ¿qué nos dicen los chicos? No, profesora, porque se supone que el Estado es el propietario originario de todo el territorio. No le logro escuchar bien. Digo yo que no debería porque el Estado es el propietario originario de todas las tierras. Exactamente. Entonces, ¿cómo podríamos hacer su calidad? La calidad del Estado se prueba de manera natural por ese principio de que el Estado es el propietario originario y lo único que tendría que hacer es a través del abogado del Estado hacerse interesado sobre el registro ya formal de la titularidad de ese terreno. Y siempre debe ser a través de la figura del abogado del Estado. Es quien lo representa ante los tribunales. Ok, si mañana el presidente de la República le delega mediante poder al Ministerio de Educación que sanee unas parcelas para realizar unas escuelas, ¿debe hacerlo a través del abogado del Estado o puede hacerlo por su propia calidad, la calidad delegada por el presidente de la República? A ver. Ahí me rindo. Ahí se rinde. Sí. Bueno, cuando hablamos, recuerda que el Estado Dominicano es un órgano único. Sí. Y que su brazo operador son las instituciones del Estado. Y si en este caso, pues, se le permite a esa institución del Estado iniciar el procedimiento de saneamiento, pero no necesariamente tiene que ser a favor del abogado del Estado. De hecho, creo que nunca he visto un saneamiento iniciado por el abogado del Estado. Sí, en mi experiencia, tanto en el registro de títulos como en el estudio de esta materia, he tenido organizaciones del Estado donde ellos inician el procedimiento de saneamiento representado la figura del primer mandatario de la República, pero con poderes delegados. Inclusive, en el caso de, Dios mío, del Ministerio, bueno, actualmente el Ministerio de la Vivienda, pero antes Bienes Nacionales, el CEA, tenía su órgano regulador y su órgano consultivo, y el órgano consultivo decía, bueno, mira, aquí vamos a hacer un proyecto y este proyecto pues se va a regularizar. Entonces, es para que sepan. Inclusive cuando el propio Instituto Agrario Dominicano hacía asignaciones de terrenos, algunas ocasiones únicamente hacía la donación, para que ustedes sepan. Y a veces me dirán, bueno, pero ¿qué el IAD lo donó? En muchas ocasiones el IAD dona los derechos, pone en posesión de las tierras, pero no realiza el procedimiento de saneamiento. Entonces me dirán, bueno, pero entonces ¿cómo lo regularizamos? Pero en ese caso, para regularizarlo, también funciona la figura del saneamiento. Lo único que cuando no es el propio Estado, a través de ese órgano, que en este caso es el IAD,
que realizó la puesta en posesión y la asignación de los terrenos mediante donación del Estado, pues la misma donación, el mismo decreto, que ese decreto va al Ministerio de Hacienda, y Hacienda es la que establece y registra esa donación que hace el Estado a favor de un particular. Entonces, estas son pruebas que le van a permitir en el futuro a esa persona, pues, probar la prescripción adquisitiva que tiene del terreno. Que sí es bueno constar en su legajo probatorio de que no existe objeción por parte del órgano del Estado que puso en puesta en posesión o que lo puso en donación o que hizo la asignación del terreno, que no hay objeción para que realice la figura del saneamiento o la utilice para regularizar su propiedad. Quisiera saber si esto que explicamos generó alguna inquietud. Preguntas, lo veo muy callados hoy, se están intimidando porque estamos desde la universidad. Profe, ¿Preguntas? sí, Robert de este lado. A ver, Robert. Sosúa, municipio de Puerto Plata, Sí. se dan muchos los casos de personas que son propietarios de terreno con títulos definitivos, pero en el momento, de repente aparece una persona deslindando dentro de la propiedad de esa persona que posee un título y haciendo hasta su división. Y Sí. terminan muchos aprobándole el deslinde, pero yo a veces me pregunto cómo ellos logran hacer algo así, porque me imagino que en registro inmobiliario, en registro de título, debe de aparecer que si van a tocar esa parte de una propiedad que ya está registrada, que está titulada por el gobierno, por esa entidad, de repente ahora hay una persona que saca otro título encima de ese título. Bueno, su inquietud tiene varias aristas por las cuales voy a responder. La primera que quisiera saber, ¿qué usted estima que es un título definitivo? ¿Qué usted considera como Bueno, título definitivo? Bueno, ya que un terreno, un X terreno, se pasa por un procedimiento a través de la entidad catastral y ya termina en derecho inmobiliario que lo traigan el título y agota un procedimiento legal en donde se reconoce a esa persona a través de un saneamiento de que es la persona originaria, pues la persona originaria dueña de esa entidad. Pero de Bueno, mire. repente Ajá. Pero de repente esa persona, ya que tiene un título emitido por esa entidad, años después aparece otra persona después haciendo un saneamiento sobre ese mismo terreno y termina obteniendo un título sobre ese título. Conozco un Ok. caso ahora mismo que lo estoy conociendo ahora. Sí, fíjese lo siguiente. Primero, por eso le hice la pregunta de título definitivo, porque a veces tienen el cintillo del SEA. El cintillo no es un título definitivo. El cintillo o el cintillo de catastro o el certificado de catastro, eso no es un certificado de título. El certificado de título es emitido por el registro inmobiliario. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? A veces, en muchas ocasiones, habían terrenos que se encontraban registrados a favor de particulares, en grandes extensiones superficiales. Estoy dando una de las aristas. Con grandes extensiones superficiales, y entonces el Estado hacía las donaciones sin hacer expropiación a la persona que tenía el derecho de propiedad sobre dicho inmueble. El derecho de propiedad registrado. Por eso le hice la pregunta que usted estimaba por registros. Y le voy a colocar un ejemplo. En Villa Altagracia, en el ayuntamiento, ya hace unos años, me tocó impartir una charla de derecho inmobiliario. Y entonces en esta charla eran dos encuentros, eran dos charlas de formación. En la primera, pues cuando yo estuve explicando este mismo tema, ellos me decían que no, que el IAD les otorgó sus certificados de título, su cintillo. Yo les decía, si el IAD no puede emitir títulos, porque a veces cuando el IAD actualmente entrega títulos, que de hecho la actividad está suspendida por un decreto del Estado, que fue emitido en el año 2000, creo que 17 o 18,
se suspendió la entrega o las ventas de parte del IAD. En el momento en que el IAD estaba activo, cuando hacía programas de deslinde, pues tenía los títulos de propiedad y los entregaba a sus beneficiarios. Pero en otras ocasiones, el IAD simple y llanamente ponía en posesión a personas, pero no ejecutaba la declaratoria de utilidad pública y luego expropiaba. Yo les inicié diciendo que cuando la propiedad se registra, el derecho de propiedad no prescribe, es decir, no se pierde, a menos que sea por causa de utilidad pública o porque el propietario del inmueble decide mañana que va a vender sus derechos. Que en la mayoría de los casos, si los examinamos con detenimiento y lo investigamos la parcela, se puede dar lo que yo les estoy explicando. Entonces, ese propietario, ¿qué hace? Va y ejerce su derecho de propiedad, subdivide, deslinda la parcela, y usted puede, y muchos dicen, no, pues yo estaba dentro de la parcela, usted estaba dentro de la parcela, pero en una titularidad muy precaria. ¿Por qué? Porque el Estado no culminó su proceso y en muchas ocasiones tampoco pagaba el justo y precio, y la persona propietaria registrada, con título de propiedad, únicamente decía, bueno, pero yo voy a ejercer mi derecho de propiedad sobre el inmueble que es mío. Esa es una de las particularidades. Otra opción podría ser que también pasaba, que cuando se inició todo el procedimiento de levantamiento de la capa catastral dominicana, pues para mensuras catastrales, la Dirección Regional de Mensura Catastral, le quiero hacer la diferencia, porque Catastro Nacional y mensuras catastrales como órganos de la jurisdicción inmobiliaria son entidades muy distintas. Catastro Nacional funciona únicamente como una entidad adscrita a la Dirección General de Impuestos Internos y el Ministerio de Hacienda, que llevan un índice de propiedad de la República Dominicana para evaluarlas. Nuestro catastro no se dice, aunque viene de nuestra herencia europea, que en Europa el catastro es el que lleva cuáles parcelas están registradas, cuáles parcelas no están registradas, es la que depura los derechos. En nuestro caso no es así porque tenemos el sistema Torrens, ¿de acuerdo? Entonces, catastro aquí en República Dominicana lleva un índice de las propiedades, no va más allá, ¿ok? Entonces, en muchas ocasiones, cuando se deslindaban, los deslindes que se hacían con anterioridad a la ley 108, que es la que estamos estudiando, se hacían de manera rudimentaria. La medición no era tan exacta como ahora, que se hace con coordenadas georreferenciadas, con un GPS. Entonces, da la ocasión de que yo tenga un inmueble que puede tener dos registros, es decir, yo tengo mi derecho, un certificado de título, pero yo tengo otra persona, o tengo dos derechos en cotesas anotadas, y cuando yo lo estoy deslindando, resulta que lo que yo estoy ocupando no es mi propiedad, sino la de otra persona. Entonces, ahí se pueden dar varias situaciones. Por eso, en esta materia no es bueno generalizar, porque cada caso es de manera individual. Otro punto que quiero aclarar, ahí mismo en su pregunta, que le agradezco muchísimo, muy interesante, es el hecho de que no existen registros provisionales ni definitivos, existen registros. Y el único órgano que puede dar registros sobre un inmueble es el registro de títulos, a través de cualquiera de las actuaciones, o por una actuación técnica, que es saneamiento, deslinde, subdivisión, urbanización parcelaria, refundición de derechos, subdivisión de derechos, régimen de condominio, es el registro de títulos. Igualmente, si fue por venta, determinación de herederos, donación, venta condicional, permuta, todo esto es competencia del registro de títulos, excepto las operaciones judiciales de deslinde y partición y determinación de heredero, que es competencia del tribunal, pero todas tienen que terminar en el registro de títulos, que es el órgano que publicita los derechos. Quisiera saber si con esto le he respondido su pregunta. Excelente. Perfecto. Gracias. Si alguien más tiene alguna inquietud, si no, podemos continuar. Ok, seguimos. El saneamiento consta de 3 etapas: una etapa técnica, una etapa judicial y una etapa registral. La etapa técnica o etapa de mensuras se inicia con la solicitud de autorización para la realización de la misma otorgada por la Dirección Regional de Mensura Catastrales territorialmente competente al agrimensor. ¿Por qué les explico esto? Porque quiero que sepan que, a diferencia de los notarios públicos, los agrimensores tienen una fe pública delegada
¿Por qué? Porque ellos indican lo que hay o no hay en un terreno. Pero esa fe pública es habilitada, es decir, se habilita por expediente. El agrimensor tiene que, si tiene un expediente de Robert, tiene que pedir que Mensura Catastral lo habilite, la fe pública, para él iniciar los trabajos técnicos. Entonces, el primer paso que de un agrimensor en todas las operaciones técnicas es pedir la mensura que lo habilite para que realice el trabajo técnico. Y Mensura tiene 20 días para pronunciarse con respecto de dicha solicitud. Luego, con esta referida solicitud para realizar la mensura, el reclamante pues solicita que autorice al agrimensor a realizar los trabajos de mensura, es decir, autoriza que el agrimensor no puede ni poner un letrero de que va a realizar un trabajo técnico. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver esto que a veces se ve en los inmuebles, que dice que este inmueble está siendo objeto de un procedimiento de levantamiento parcelario consistente en tal número de expedientes. Ese letrero, que es la publicidad material, no lo puede colocar en el inmueble hasta que sea habilitado por mensura para que pueda realizar este procedimiento. Esta solicitud lleva implícita la petición de que la Dirección Regional de Mensuras Catastrales apodere luego al Tribunal de Tierras de jurisdicción original territorialmente competente para que pueda conocer de la fase judicial de saneamiento. Es decir, mensura, aquí no hay, el abogado no apodera directamente, es decir, no va con el expediente de mensura hacia el tribunal, no, sino que Mensuras Catastrales inmediatamente pues culmina aprobando los trabajos técnicos, apodera directamente al Tribunal de Jurisdicción Original para que conozca de la fase 2 de saneamiento, que es la fase judicial. La dirección, luego de que es habilitado el agrimensor cuenta con un plazo de 45 días para poder presentar los trabajos técnicos. Y la negativa a dichos trabajos debe estar técnica y jurídicamente fundamentada. Cuando se produce el rechazo de la actuación, pues la persona tiene los recursos disponibles de reconsideración o jerárquico, que son recursos administrativos, ante la misma Dirección Regional de Mensuras Catastrales para la reconsideración, y la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales es la que conoce del recurso jerárquico. Una vez que es otorgada la autorización para la presentación de los trabajos, esta tiene una vigencia de 60 días, durante los cuales el agrimensor debe ejecutar la mensura y presentar los documentos y elementos justificativos para su revisión y aprobación. Con la debida justificación, la Dirección Regional de Mensuras Catastrales interviene y puede prorrogar el plazo hasta 60 días otorgado al agrimensor para que pueda presentar los trabajos. Luego de que el agrimensor presenta los trabajos, de los 15 días posteriores a la aprobación, en Mensuras Catastrales debe remitir el expediente al tribunal para que entonces inicie la fase judicial del procedimiento de saneamiento, la cual se encuentra regida por el artículo 26 de la Ley 108 sobre el registro inmobiliario. Y salvo otras excepciones, se establece que desde el momento que se fije la fecha para la mensura, que fue lo que le expliqué ahorita, establece que todas las cuestiones relacionadas con el título o posesión o cualquier terreno comprendido en el área abarcada por la autorización de mensura para presentar el trabajo son de competencia exclusiva de la jurisdicción inmobiliaria. Recuerden que yo les mencioné hace un momentito, cuando hablaba de las definiciones del saneamiento, de que toda reclamación que surja desde que se inicie, desde que se coloca el letrero de que ese inmueble está siendo objeto de una operación técnica de mensuras, ya es competencia del Tribunal de Tierras, pues conocer todas las características, las contestaciones relativas a ese derecho de propiedad. Es preciso destacar que en el procedimiento de saneamiento está la excepción del apoderamiento directo prevista en el artículo 10 de la Ley de Registro Inmobiliario, pues toda vez de que es Mensuras Catastrales quien debe apoderar al Tribunal de Tierras para que pueda realizar, o que pueda, mejor dicho, iniciar la etapa judicial del saneamiento. De más está decir que el único tribunal competente
para conocer sobre el procedimiento de saneamiento lo es el Tribunal de Tierras. Quizás otras operaciones judiciales, como determinación de herederos, tenemos otros tribunales que pueden ser competentes. Por ejemplo, si la determinación de herederos es combinada entre acciones comerciales, muebles e inmuebles, pues su tribunal natural es la Cámara Civil para conocer la determinación de herederos y la homologación de cualquier acto de partición. Si la determinación de herederos es litigiosa, pues ya no es competencia del Tribunal de Tierras, es competencia del Tribunal Civil. Ahora, si el litigio es con relación a un inmueble, entonces ahí la competencia es el Tribunal de Tierras. Pero si estamos hablando de que existe contestación con relación a la filiación de los reclamantes, el Tribunal Natural para poder conocer esa determinación de herederos es el Tribunal de Familia. Pero en el caso del saneamiento, el único tribunal que tiene competencia para conocerlo, decidirlo, es el Tribunal Especializado de Jurisdicción Original, territorialmente competente con la ubicación del inmueble. Luego de que Mensuras recibe el expediente, remite el expediente al Tribunal de Tierras, pues el tribunal tiene hasta un plazo de 15 días para poder fijar la audiencia del lugar. El párrafo 3 del artículo 26 de la Ley 108 establece que el tribunal apoderado debe poner en conocimiento del abogado del Estado de que ha iniciado el proceso judicial de saneamiento e informarle la fecha de la primera audiencia para que éste emita su opinión. La jurisprudencia ha estimado que la falta de comparecencia o de opinión del abogado del Estado en un proceso de saneamiento pues se considerará como falta de interés y la no objeción del Estado al proceso de saneamiento. Luego de los 15 días posteriores al apoderamiento, el tribunal apoderado debe notificar a los reclamantes y al abogado del Estado el auto de fijación de audiencia y su autorización para emplazar a comparecer a la misma. Dentro de los 10 días siguientes, contados a partir de la fecha de notificación, la parte interesada hará publicar un aviso en un periódico de circulación nacional informando sobre la fecha de la audiencia y emplazando a todos quienes pueda interesar. Todo esto conforme al artículo 50 del reglamento de los tribunales. Los reclamantes deberán publicar un aviso en el periódico de circulación nacional y este debe ser colocado en las instalaciones del ayuntamiento, en la puerta del tribunal y comunicado a las partes por cualquier medio que estime conveniente. De hecho, en materia inmobiliaria hay libertad probatoria para poder hacer conocer los procesos. Una copia certificada del aviso hecho en el periódico debe ser fijado durante no menos de 15 días antes de la fecha de la primera audiencia en un lugar visible del terreno a sanear. Igualmente, en las instalaciones del ayuntamiento, en la puerta del tribunal y en el juzgado de paz, eso así lo establece la ley. La primera audiencia debe celebrarse dentro de 60 días posteriores a la recepción del apoderamiento por parte del Tribunal de Jurisdicción Original. Y el juez conocerá el proceso en audiencia oral, pública y contradictoria. En caso de que en el procedimiento judicial de saneamiento surja la necesidad de modificar los planos presentados, el tribunal otorgará un plazo para modificarlos y sobreseerá el proceso hasta que reciba los nuevos planos aprobados. La sentencia que intervenga a razón será remitida a la Dirección Regional de Mensuras Catastrales correspondiente, encargada de velar por su cumplimiento. En el saneamiento existe libertad probatoria y se admiten todos los medios de prueba por ser de orden público conforme al principio número 9 de la Ley 108 sobre el registro inmobiliario. Igualmente va este principio pues de la mano con el derecho común. Igualmente con el artículo 1316 del Código Civil Dominicano, que establece que los medios de prueba son literal, testimonial, presunción, confesión de partes y juramento. Como les mencioné hace un momento, en caso de que ningún particular pues pueda
probar su derecho de propiedad sobre el terreno, el inmueble debe adjudicarse al Estado Dominicano para que esa mensura no se pierda. El proceso de saneamiento termina con una sentencia de adjudicación del inmueble, la cual será notificada mediante acto de alguacil, momento a partir del cual comienza a correr el plazo para interponer el recurso de apelación en caso de que alguna de las partes no esté de acuerdo, el cual es de 30 días. Y el plazo para ejercer el recurso de revisión por causa de fraude es de 1 año a partir de la expedición del certificado de título. Luego, si la sentencia que se emite al efecto, pues, es aprobatoria del saneamiento, no hay que ejercer ningún recurso, sino que ya inicia la etapa registral del saneamiento. Y es que el juez debe remitir al registro de títulos dentro de un plazo de 15 días la sentencia, el plano y los demás documentos para que se efectúen los registros correspondientes y se expide el certificado de título. Y en un periodo no mayor de 30 días, el registro de títulos debe entonces emitir el certificado de título correspondiente con una leyenda de que establezca que este derecho fue adquirido por un saneamiento y que se apertura el plazo de 1 año para poder ejercer la revisión por causa de fraude. ¿Y qué es la revisión por causa de fraude? Pues es un recurso que está diseñado en materia inmobiliaria con la finalidad de que cualquier persona que se sienta afectada por el saneamiento realizado pueda interponer la revisión por causa de fraude y establecer mediante los medios probatorios que la sentencia obtenida fue basada en elementos probatorios que eran falsos. Y ustedes se preguntarán, maestra, pero si yo estaba fuera del país, que acaso que se han dado de esa manera, de hecho hay jurisprudencia que tratan al respecto, dicen, bueno, pero es que yo llegué y me di cuenta de la situación y ya había transcurrido el año. Entonces, en ese caso, no es que usted no tiene ninguna vía recursiva para poder atacar ese derecho que fue adquirido con pruebas fraudulentas, sino que ya no es la figura per se de la revisión por causa de fraude, pero sí se puede interponer una litis sobre derechos registrados, sobre dicho derecho de propiedad y así hacer valer de que los medios probatorios mediante el cual que se utilizaron para obtener la sentencia de saneamiento, pues fueron pruebas fraudulentas. Ahora quiero hacerle un ejemplo práctico, o sea, de la vida real, sobre un procedimiento de saneamiento. Y es que yo tuve un estudiante, yo daba cursos del Colegio de Abogados de manera gratuita. Yo tuve un estudiante que se acababa de graduar y él quería, como fruto de su carrera, pues ayudar a su mamá a regularizar una propiedad. Y aquí yo quiero que hablemos un poco de la prescripción adquisitiva. Y es que la prescripción adquisitiva es un medio de adquirir un derecho de propiedad por el paso del tiempo. Y él iba a todos los cursos que yo daba, él y su hermanita, me acuerdo yo que los dos, ella estaba por graduarse de Derecho y él ya se había graduado, estaba recién graduado. Y él me comentaba de que su mamá fue hija única de su abuela y tenía unos derechos en Santo Domingo de un inmueble que no estaba registrado. Era, creo que, si no mal recuerdo, eran como casi 3.000 metros cuadrados. Y ellos hicieron como si fuera una pequeña comunidad, porque su abuela pues tenía una casita, él alquiló, con eso que alquiló pues hizo varias casitas y así fue haciendo varias casitas. Y así creció la comunidad. Y entonces, luego su mamá empezó a trabajar, hicieron varios locales comerciales, pusieron colvaditos, una ferretería, hicieron varias actividades inmobiliarias en el inmueble. Su abuela muere, queda su madre como hija única y su madre luego parece que había tenido un matrimonio, se divorció, pues, pero aún así parece que estaba el proceso de, o quedó, o cuando fue el divorcio, no tengo el dato muy claro, la señora estaba regularizando una petición de ciudadanía estadounidense y ella se había ido del lugar. Y ellos vivían cerca de la UAS, que su mamá le había comprado un apartamento para que ellos vivieran cerca de la universidad y pudieran hacer su vida allí. Ellos, durante ese proceso, que fue lo que le tomó la carrera, pues habían salido de la propiedad, tenían 4 años, su mamá tenía como 6 años, su abuela murió,
Entonces ellos tenían temor cuando tomaron la clase de que en el saneamiento, para aprobar la prescripción adquisitiva, es que usted tiene que tener el dominio de la cosa por un plazo. Lo mínimo que se puede invocar son 10 años, dependiendo del inmueble, pero el Código Civil, aquí en el artículo 2228, pues es un poco más riguroso a la hora de, en la prescripción positiva, para adquirir el derecho de propiedad, tiene que ser un mínimo de 20 años. Ellos tenían más de 30 años, o sea, porque estamos hablando de que la prescripción inició con su abuela. Entonces, él estaba preocupado, y su hermana también, de que quizás habían perdido el derecho de propiedad. Porque dice el Código Civil que la prescripción debe ser pacífica, ininterrumpida, a título oneroso y en calidad de propietario. Yo quisiera hacer este ejercicio con ustedes. Ustedes entienden que su madre, porque ella tenía un tiempo fuera de la propiedad, muere la abuela, ellos no estaban viviendo en la propiedad, perdieron la prescripción adquisitiva de los derechos. A ver, ¿qué me dicen los chicos? ¿La perdieron, sí o no? No, ¿Quién me respondió? Henry. yo digo que no también, profe Luis. ¿Pero por qué, Luis? Lo primero es que en la comunidad o en la propiedad, en el inmueble, ellos habían hecho diferentes tipos de negocios, inversiones, y supongo que, como usted mencionó anteriormente, eran para renta y todo eso. Sí, Entonces era esas para renta. personas que eran, exacto, entonces esas personas que eran inquilinos de ellos y que aún eran inquilinos de eso, tenían el conocimiento de que fue con esa persona que hicieron las negociaciones. O sea que aunque ellos no estuvieran dentro de la propiedad, el derecho que ella tenía para poder hacer este tipo de negociaciones la acreditaba como la persona dueña de la propiedad, aunque ella no estuviera dentro de la misma. Así es. ¿Quién está de acuerdo con Luis? Aparte de la maestra. ¿O quién está de acuerdo? A ver, ¿qué me dice Robert? Yo apoyo la posición Cosmic. Yo apoyo a Luis. Ok, Luis, ya usted sabe, tiene a Cosme apoyando. Lo que me dice Robert y José Martínez. Sí, estoy de acuerdo. Y Talis Profe, también. que hay Sí, algo profesor, estoy de acuerdo. Sí, de hecho. Estoy de acuerdo con Luis también. Perfecto. Pero exactamente funciona así. Recuerdo que esa fue su pregunta cuando ellos estaban armando el expediente. Y es que sí, el alquiler de la propiedad, los que estaban bajo esa calidad seguían prescribiendo en nombre de la propietaria. Porque dentro de las condiciones para la prescripción adquisitiva, no solamente que sea pacífica, o sea, toda la comunidad la reconocía como propietaria, ininterrumpida. Ellos decían, bueno, pero que hubieron periodos fuera, pero es que quienes estaban en esas calidades de inquilinos sobre el inmueble continuaban perpetuando y reconociendo el derecho de propiedad porque ellos pagaban sus contratos de alquiler. Entonces yo le dije, tus elementos probatorios aquí son cada uno de los contratos, además de los contratos, la continuidad de los pagos de los contratos, porque ellos están prescribiendo sobre el inmueble y ustedes están dando el uso de que de manera y a título oneroso se estaban beneficiando de la propiedad. Así que se configuraba perfectamente la prescripción adquisitiva. Ellos lograron sanear el inmueble y después más adelante me enteré que tenían ya certificado de título. Chicos, quisiera saber si tenemos alguna pregunta al respecto de lo que hemos visto en el día de hoy. ¿Preguntas? Sí, profe Alba. Sí, por favor, ¿se puede subir el volumen? ¿Me escucha? No, ahora sí le escucho. Ok. Profe, con relación al recurso de revisión, ¿este se hace por ante el registro de título o por ante el tribunal? La revisión por causa de fraude se hace, es competencia del Tribunal de Jurisdicción Original. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Profesora, José. sí, una práctica que yo he visto como muy común y ahora estoy involucrado en un caso precisamente de una solicitud para hacer el saneamiento y el registro de título de una propiedad, es que algunos agrimensores lograban conseguir en porciones de terreno, en parcelas no registradas,
conseguían que el Estado les reconociera por una posesión pacífica en el tiempo y todo eso a nombre de una persona, ¿verdad? Determinada cualquiera. Esa persona posteriormente le vendía a una compañía que estaba ligada accionariamente con el agrimensor. Y posteriormente el agrimensor simulaba una segunda venta a nombre de él, asumiéndose ya como un tercero de buena fe. Esa situación no puede ser prevista por el mismo tribunal a la hora de ver la vinculación de quien hace el saneamiento, que es el mismo agrimensor que hace el levantamiento de la parcela, lleva el plano catastral y todo prácticamente el proceso lo va llevando la misma persona y al final esa persona aparece como propietaria por una compra a una compañía cuya composición accionaria él es parte de ella. Bueno, depende mucho, porque por ejemplo, si en los documentos se presentó, el tribunal no tiene manera de saber que la persona que está siendo reclamante del derecho es el mismo agrimensor. Ahora, si hay un tema de estafa, y pues ahí entonces sí entraría el componente penal, que ya es fuera de la competencia del tribunal, porque el tribunal en su momento pues valida una reclamación, si los elementos probatorios fueron colocados en el expediente para valoración del juez. Y el registro de títulos mañana, o sea, esa persona tiene toda la libertad para disponer del inmueble y poder venderlo a quien le plazca. Claro. Entonces, si hay otro tipo de estructura, que yo también entiendo su misma inquietud, pues el tema de la aprobación, porque el tribunal no tiene los elementos, es igual, por ejemplo, cuando una vez yo tuve que calificar un expediente que tuve que cancelar unos derechos y realmente había un proceso en el tribunal de familia. Fueron a atacar al registro en su momento. Yo le dije, pero es que no hay manera, si una actuación fuera del registro de títulos y fuera de un tribunal de tierras, no se deposita una advertencia, no se notifica, no hay manera de que el registro pueda saber que ciertamente existe una contestación sobre dicho inmueble en un tribunal distinto al del orden inmobiliario. Entonces, eso pasa igual. O sea, si el registro de títulos no está advertido, no existe nada, simplemente califica una actuación y por eso está diseñada la litis sobre derecho registrado. Por si hay alguna situación que involucre el inmueble con alguna contestación, pues esa es la vía para poder atacarlo. Quisiera saber, José, si con esto le he respondido su inquietud. Sí, perfectamente. Muchísimas gracias, profesor. Siempre. ¿Alguna otra pregunta? Pues chicos, recuerden que tenemos asignaciones pendientes para entrega de mañana. Como tuvimos encuentro en el día de hoy, pues el sábado no tendremos encuentro sincrónico, sino que si me repara mi usuario, pues tendríamos ya una actividad virtual. Así que chicos, me despido por esta noche, deseándole que el Señor les bendiga, les guarde y nos vemos. Recuerden que tenemos asignación que entregar mañana del anteproyecto de monográfico, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe, muchas gracias. Sí, profe, muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Amén. Buenas noches. a todos. Igualmente, muy buenas noches. Lo